Vamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 26, versículo 36 adelante. Jesús ora en Getsemaní. Amén. Vamos a hablar algo de la oración porque eso es lo que estamos citando, orar más. Amén. Gloria al Señor. La iglesia crece más, hay que orar más. Gloria al Señor. Y algunos que no oran van a orar porque algunos el diablo los ataca porque no están orando debidamente. Amén. Claro que no todos, algunos sí oran, pero otros están escasos de oración. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. San Mateo 26, capítulo 36 adelante. Gloria al Señor. Todos de pie, por favor. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién sana a los enfermos? ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Amén. Gloria al Señor. Ya leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Levantemos la mano para Dios, oremos. Comienza así: gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Padre Santo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender y comprender tus palabras. Confirma, Señor, tu palabra, que tu palabra no regrese vacía. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Padre Santo, que tu palabra, Señor, convenza al mundo de pecado. Salva las almas, Señor. Y reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos. Reprendo las obras, las tinieblas. Salgan demonios, salgan. En el nombre de Jesús, sal espíritu inmundo, salgan. En el nombre de Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Siéntese y escuche la palabra de Dios. No se distraiga. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí está la palabra de Dios que nos habla. Jesús ora en Getsemaní. Amén. El Señor Jesús sabía que la hora se acercaba donde Él tenía que padecer mucho, ser muerto y resucitar al tercer día. Gloria al Señor. Aleluya. Y el Señor ya les había dicho a sus discípulos que se escandalizarían de Él. Gloria al Señor. Ya les había advertido que si llegaba un momento difícil para ellos y que ellos finalmente se iban a escandalizar. Gloria al Señor. Y Pedro le hizo una promesa y le dijo que no se iba a escandalizar, que no lo iba a negar, y finalmente lo negó. ¿Quién vive? A su nombre. Y dice la Biblia que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. El Señor ya les había advertido lo que se venía. Los discípulos ya estaban advertidos. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice: el avisado va a venir el mal, y se esconde. ¿Cómo se esconde? En oración, en la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Gloria al Señor. Estos hijos de Zebedeo
¿Sabe quiénes son, no? ¿Alguien sabe quiénes son estos? ¿Cómo se llaman? Juan y Jacobo. Amén. Que gloria al Señor. Juan y Jacobo son los hijos de Zebedeo. Gloria al Señor. Y con ellos se fue, y también con Pedro. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar conmigo. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma está muy triste. Gloria a Jesús. Aleluya. El alma se pone triste cuando hay lucha con la carne. El Señor tenía lucha. Él sabía los padecimientos que iba a padecer. Pero Él no se preocupaba tanto por la carne, sino por el alma. ¿Entiende? Usted es tentado, su carne está contenta, gozosa, pero su alma está triste. Su alma está angustiada. Ahorita le da lugar a la carne y me va a matar. Y por eso que Él dice: mi alma está muy triste. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar conmigo. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo sabía que cuando habían pruebas, cuando habían luchas, lo importante es orar. Usted también sepa eso. Gloria al Señor. En las luchas, en las pruebas, en las tentaciones, lo importante es orar. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Gloria al Señor. Aleluya. Allí había una lucha entre el espíritu y la carne. El espíritu le decía que él tenía que cumplir la palabra de Dios, porque así estaba escrito. Gloria al Señor. Aleluya. Y la carne sufría. Entonces había una lucha. La carne se opone a los deseos del espíritu, dice la Biblia, y los deseos del espíritu se oponen a los deseos de la carne. ¿Quién vive? Usted sabe que se va a morir, su carne no quiere. Gloria al Señor. Y usted no quiere, sabe que va a padecer, usted prefiere no hacerlo. Entonces él comienza a orar. Vino, gloria al Señor, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa. Gloria al Señor. En otras palabras, que esto no acontezca. Lo que está a punto de acontecer, que yo tengo que ser vituperado, tengo que ser azotado, tengo que cargar una cruz y ser traspasado, que no acontezca. Pero también dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Nosotros también podemos desear que lo que está escrito de nosotros, o lo que sabemos que no va a acontecer, queremos que no acontezca, pero siempre en la oración: Señor, si es posible pasar esto de mí, pásalo, pero no se haga mi voluntad. El avisado ve venir el mal y se esconde. El Señor Jesús sabía qué mal le venía. Él ya lo había dicho, que era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, de los escribas, de los sacerdotes, y luego ser muerto y resucitar al tercer día. Él ya lo sabía y él ya estaba avisado. Y la palabra de Dios dice: el avisado ve venir el mal y se esconde. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús, escondiéndose y tratar de hacer lo que Dios ha determinado. Gloria a Jesús. Aunque sabe que va a padecer en la carne, pero sin embargo la oración: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a voluntad, sino conforme a la tuya. ¿Quién vive? A su nombre. Después que oró, vino a sus discípulos y los halló, ¿qué cosa? Durmiendo. Gloria al Señor. Eran tiempos donde no debían de dormir. Antes de eso podían dormir, no ayunaban, no oraban, no había tanto problema. Pero llegó el momento en que ya iba a venir la prueba, ya iba a venir la lucha. Gloria al Señor. Y allí era necesario orar. Gloria al Señor. Y el Señor ya les había avisado. Así como Él estaba avisado que Él iba a morir, así Jesús les avisó también a sus discípulos: ustedes se van a escandalizar en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Y cuando se van a orar, lógico, si les dice quédense aquí velando conmigo, tenían que quedarse orando, porque es una orden que el Señor está dando. ¿Quién vive? Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro. ¿A quién le dijo? A Pedro. ¿Quién lo negó? Pedro.
porque el Señor sabía que, gloria al Señor, Pedro le había hecho una promesa, gloria al Señor, y sabía que el diablo iba a luchar allí para que Pedro no cumpla esa promesa y siga transgrediendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlo. Gloria al Señor, no seas insensato, no prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas antes que prometer y no cumplir. Gloria a Jesús. Por la Biblia sabemos que personas que hicieron promesa y no la cumplieron, a algunos les ha costado la muerte. Ananías y Zafira murieron por no cumplir la promesa que hicieron a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Y Pedro había prometido. Por eso que a Pedro le dice, especialmente le habla a Pedro. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Los tres estaban durmiendo, pero los tres no le habían hecho promesa. El que le había hecho promesa era Pedro. En otras palabras, se había jactado. Gloria al Señor. Y por eso Pedro dice, para ser fuerte yo me hago débil. Porque si me hago fuerte, no soy fuerte, sino débil. Pedro se hizo fuerte y terminó débil. Gloria a Jesús. Terminó negándolo al Señor. ¿Quién vive? Si hubiera sido fuerte no lo hubiera negado, pero él en sus palabras, en su promesa, él se hizo fuerte. Gloria al Señor. Aleluya. Él se hizo fuerte y al hacerse fuerte, pues Dios no lo ayudó, porque Dios no ayuda a los fuertes, Dios ayuda a los débiles. ¿Quién vive? El salmista cuando ora dice, Señor, ayúdame porque mis enemigos son más fuertes que yo. Ahora, Señor, el salmista David no era cualquier hombre, era un guerrero. Así nomás no lo vencían, pero sin embargo, él se sentía menos que los enemigos. Ayúdame, Señor, porque mis enemigos son más fuertes que yo. Esa es humildad. Y la Biblia dice que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Pedro se ensalzó y terminó humillado. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Vino luego a sus discípulos y se los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué cosa es? Débil. El diablo se aprovecha por la carne que somos débiles en la carne. Y esta carne de nada aprovecha. Gloria al Señor, esta carne es del polvo y cuando morimos al polvo regresamos. Porque está escrito, del polvo fuiste y al polvo volverás. Ya su nombre. Pero tenemos alma y esa alma cuando morimos no se va al polvo. Esa alma, si aceptamos al Señor Jesucristo y tratamos de hacer como Él nos dice y perseverar hasta el fin, seremos salvos. Nuestra alma sale y se va a la vida eterna. Y si nosotros no hemos aceptado a Jesucristo o no hacemos conforme a la palabra de Dios, morimos, sale nuestra alma y se va a la condenación lamentablemente. Porque la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de la muerte viene el juicio. Así el Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. Hebreos 9, 27, 28. Jesús va a venir a buscar a todos los que le esperan sin relación con el pecado. Para eso predicamos, para que la gente que está en pecado reciba su perdón de pecados a través de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, murió y resucitó al tercer día. Y la palabra de Dios dice que la sangre del Señor Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Y a su nombre, a su nombre. Velad y orar para que no entréis en tentación, le dijo a Pedro, a los que estaban allí y también a nosotros y a todo el que quiere ser salvo. ¿Cuántos queremos ser salvos? Levante la mano. Si usted no está orando debidamente, procure orar, converse con Dios. Amén. Hay hermanos que les gusta conversar con el pastor, de repente alguna cosa así que es de la iglesia, pero cuestiones espirituales, cuestiones de enfermedad, cuestiones de pecado, órele a Dios.
se le conversa a Dios. Hay que tener confianza en Dios, ser creyente en Dios, no en el pastor. Ser creyente en lo que usted no ve y no en lo que usted ve. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Jesús. El que anda por fe, gloria al Señor, aleluya, no está mirando lo que ve, sino lo que no ve. Gloria a Jesús, es el que anda por fe. ¿Quién vive? Hay algunos que andan por fe y hay otros que andan por vista. No ande por vista. Lamentablemente aquí hay muchos hermanos que quieren casarse. Siempre me dicen que ore, que quieren casarse. Yo no puedo decirle a una hermana, ¿sabe qué? Cásese con fulano de tal. Dios sí le puede decir, porque yo le digo porque a mí me dijo, cásate con fulana de tal, a la fulana de tal, cásate con el hermano Córdoba, y acá estamos casados predicando la palabra de Dios. Gloria a Jesús, ¿entiende? Entonces, yo no puedo hacer otra cosa, lo único, orar, Señor, dale una esposa a este hermano. Gloria al Señor, pero para eso hay que orar. Cuando usted ora, Dios mismo le va a dar sabiduría para que no cometa errores. Aquí, hermanos, no se casan porque cometen errores. Aquí, hermanos, que dan quejas. Gloria al Señor. Aquí una hermana me ha dado una queja y un hermano que pasa por allí, por donde están las hermanas, y así caminando, y como yo a veces, el predicador está predicando, yo estoy con la mirada en la Biblia, y se acerca y me dice, hermana, no duerma. Y no solamente una vez, dice, siempre pasa y siempre me dice, no duerma. Yo no estoy durmiendo, dice. Yo estoy mirando la Biblia, pero no estoy durmiendo. Gloria a Jesús y a su nombre. ¿Y quién es? No lo conoce el hermano. Yo tampoco, ni quién será, pues. ¿Quién vive? Gloria a Jesús. No haga eso. Usted quiere casarse, no haga eso. No vaya a pensar que diciéndole eso ya la joven se va a interesar por usted. Al contrario, así quisiera casarse, no se casa. Así quisiera casarse, no se casa ella. ¿Por qué? Porque ya vio un mal concepto. Usted busque a Dios, pídale a Dios y espere en Dios y no cometa errores. ¿Quién vive? Hay hermanos que quieren casarse, pero comete errores. Y lógico, las hermanas pues, gloria a Jesús, inmediatamente, o sea, les entra una vergüenza y ahí quedó. ¿Quién vive? Entonces les aconsejo eso a los hermanos para que tengan cuidado, porque hay quejas por ahí que me dan, que hay hermanos que pasan por ahí. Si usted no tiene dominio propio, no pase por ahí, dedíquese por acá. Por ahí puede pasar un hermano que es prudente, que tiene dominio propio, que no va a molestar a nadie, sino al contrario, le van a admirar. Y van a decir, quisiera que este sea mi esposo. Gloria a Jesús. Al menos eso yo hacía. Yo sí pasaba por las hermanas, pero yo nunca molestaba a una hermana. ¿Entiende? Nada. Y por último, ni pensaba en casarse. Había hermanas que conversaba, yo tenía amistad con las hermanas, y las hermanas, como tenía amistad, pensaban que yo ya quería casarme con ellas. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Yo me casé con la que el Señor me dio para que me case. Gloria al Señor. Eso no quiere decir que uno no puede pues, conversar. A mí me pedían consejos, alguna cosa, yo conversaba. Gloria al Señor. Incluso alguna ya se había mandado a hacer una ropa de novia, porque a veces yo les saludaba, pero yo no le estoy saludando porque yo quiero casarme con ella. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Sino porque simplemente es una hermana, y a veces pues por un motivo de la iglesia uno debe de saludar. Pues. Acá saludan los hermanos, no saludan nada, pues. No saludan. Yo saludaba a las hermanas, los hermanos, al pastor. Gloria a Jesús. Pero en ningún momento, pues, o sea, mi pensamiento, que sea pensamiento de ellas es otra cosa, pero mi pensamiento no era eso. Mi pensamiento es el pensamiento del Señor. Cásate con tal persona y con tal persona me casé. Ya su nombre. Más bien con esa persona no tenía mucho acercamiento, porque ya sabía que tenía su carácter. Y después me dio a esa esposa con ese carácter. Aleluya. Lo recibo porque viene del Señor. Gloria a Jesús. Y no es malo, ¿sí o no? Ahí está el fruto, pues. Es el fruto del matrimonio que viene de arriba. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Entonces pido a los hermanos que busquen más al Señor. Para eso hay que orar, pues. Ora con el Señor. Cuando usted ora, el Señor te va a mostrar, y le va a mostrar a la otra persona
Así se oponga, el diablo va a luchar, pero no va a poder porque el Señor le va a dar la victoria. Gloria a Jesús. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria al Señor. ¿Quién vive? El problema está que dice los hermanos, pero si me da la que yo no quiero. Ahí está el problema, porque el Señor no te va a dar lo que quieres. O sea, usted cuando se va a lo que quiere, pues se está yendo por los ojos, por la vista. Pues. El Señor no te da lo que uno quiere. Bueno, fuera que te da lo que uno quiere, no. Uno tiene que aceptar lo que el Señor me da. Gloria a Jesús. Usted puede ser un joven de 20 años, el Señor le puede dar una joven de 50 años. Eso ha habido. O puede ser lo contrario, y también le puede dar lo contrario. ¿Quién vive? Que le dé a un joven que es de 20 años, una de 50 años, sí ha habido en el pueblo de Dios. En la experiencia que yo tengo, sí, una joven daba testimonio de lo que el Señor le dio. Una señora, ¿no? del joven que le dio. Y andaban felices, tranquilos, haciendo la obra del Señor. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Vamos ahora a San Lucas, capítulo 11. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí vamos a encontrar dos cosas. El Señor enseña. A ver, ese niño, siéntese o póngase a un lado tranquilo. Este no es un parque, por si acaso. Esta es la iglesia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Este no es parque. Aprendan a respetar la casa de Dios y enséñenle a sus niños. Gloria al Señor. Aleluya. Para que sean bendecidos por el Señor. Aquí vamos a encontrar que el Señor enseña a sus discípulos a orar. Amén. Y eso necesitamos nosotros también, que el Señor nos enseñe a orar. Gloria al Señor. Y hay que pedirle. No sabemos orar, hay que pedirle. Enséñanos a orar, Señor. ¿Cómo debo de orar? Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y vamos a aprender que cuando oramos, no solamente nos enseña a orar, sino también nos da el Espíritu Santo. Mediante la oración. Usted quiere más ser lleno del Espíritu Santo, usted puede recibirlo porque siempre hay más. Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritus porque ellos van a ser saciados. Nosotros podemos estar con el Espíritu Santo, Dios nos puede utilizar grandemente porque estamos con el Espíritu Santo, pero no debemos sentir lleno del Espíritu Santo, sino al contrario, pobres del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Aleluya. Y el Señor nos va a dar más y más. Y siempre vamos a estar en la presencia de Dios conforme a la palabra de Dios. Y a su nombre. Ya encontraron, dice así, San Lucas capítulo 11, versículo 1 adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y a su nombre. ¿Ha escuchado, sí? ¿Y cuántos somos discípulos del Señor Jesús? ¿No sabe orar? Pídale al Señor. Señor, enséñame a orar. ¿Qué debo de pedir? Enséñame, Señor, a orar. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Mira, Juan Bautista les enseñó a sus discípulos. Tú también enséñanos a nosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Juan enseñaba a sus discípulos, porque aquí le están diciendo, mira, Juan enseñó a sus discípulos, tú también enséñanos a orar. Gloria al Señor. Y le dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Justamente eso es lo que oró el Señor. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a voluntad, sino conforme a la tuya. Ahí está la oración. Le dice, enséñanos a orar. El Señor les enseña. Cuando oréis, decir, Padre nuestro que está en los cielos. ¿A dónde está el Padre? En los cielos. Él dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Cuando nosotros nos arrodillamos, nos estamos arrodillando a los pies del Todopoderoso. Gloria al Señor, dígale, Señor, doblo mi rodilla en tus pies y te adoro, Señor. Te adoro. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando estéis orando, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la... Cuando se ora hay que pedir que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque si usted ora y usted busca su voluntad, puede recibir, pero no le va bien. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Y luego dice, el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Ahí se está orando ya por las cosas materiales, que no nos falte el alimento, que no nos falte el vestido, y que el Señor quiere bendecirnos, Él nos puede bendecir hasta que sobreabunde. Amén. Porque la promesa del Señor es que seamos prosperados en todo, así como prospera vuestra alma que camina a la vida eterna, así también seamos prosperados económicamente. Quiero que seas prosperado en todo, dice el apóstol Juan en la segunda epístola. ¿Quién vive? A su nombre. El pan nuestro de cada día dándole hoy, y perdona nuestros pecados. Allí hay que pedir limpieza por el pecado. Usted no ha cometido pecado según usted, pero pídale que le perdone. Y si usted ha cometido pecado, que usted sabe que ha pecado, ahí confiésele su pecado y dígale al Señor, límpiame, lávame, purifícame y ayúdame a no hacerlo otra vez. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta recibirá misericordia de parte de Jehová. Mas el que los encubre no prosperará. Y a su nombre. A Dios no le encubra nada, ni le eche la culpa a alguien por su pecado. Usted le echa la culpa a él, está como Adán y Eva. Adán y Eva se excusaron y les vino peor juicio. Gloria al Señor. Aleluya. Saúl pecó, se excusó en 2 pecados fuera de comunión. David pecó. ¿Cuántas veces habrá pecado David? Gloria al Señor. David pecó y pecó, pero él siempre confesaba su pecado y se apartaba. Gloria al Señor. Adulteró, confesó su pecado, ayunó, oró y nunca más lo hizo. Gloria al Señor. Nunca más hizo de cometer adulterio. Gloria a Jesús, porque Dios ya lo había amonestado. ¿Quién vive? A su nombre. Pero no lo desechó. ¿Por qué no lo desechó? Porque no se justificaba. Él sabía que había pecado, que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Saúl se justificaba. Voy a hacer holocausto a Jehová, que a Jehová le gustan los holocaustos. ¿Quién vive? Y por esa causa, 2 pecados y fuera de comunión. Gloria a Jesús. Adán y Eva pecaron. Uno dijo, la mujer que tú me has dado me dio de comer. ¿Y para qué le obedeces a la mujer? Por eso ahora tenemos aquí, dice, guárdate de la que duerme a tu lado. Hay que tener cuidado. Yo tengo mi esposa, sierva de Dios, ora, ayuna, pero yo no me puedo confiar. ¿Entiendes? Porque el enemigo en cualquier momento la puede utilizar. Yo tengo que estar, como dice, con mis ojos bien abiertos. Ni en mí mismo confío. Yo me examino día tras día cómo estoy. Gloria a Jesús. ¿Entiende? Por eso, gracias a Dios, ya vamos a cumplir 24 años y la iglesia sigue creciendo o no sigue creciendo. ¿Quién vive? Porque uno tiene que examinarse. Usted también examínese. Está falto de oración, esfuérzase y ore. Uno está sabiendo, yo estoy orando, no. Estoy ayunando, no estoy ayunando. Estoy pasando mi cena, 2, 3 veces no he pasado mi cena. No, yo no estoy caminando a la vida eterna. Y usted se examina y pide perdón al Señor y se vuelve a Dios y Dios le va a perdonar y usted sigue adelante. Y a su nombre, a su nombre. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros, les perdonamos. ¿Usted perdona a su prójimo o no? Si no perdona a su prójimo, tampoco Dios va a perdonar a usted o a mí, porque eso dice la Biblia. Ahí está la clave también. Gloria al Señor. Usted está enemistado con su prójimo, no le ha perdonado y usted ora a Dios. Entonces, ¿su oración de qué vale? Gloria al Señor. Dios es amor, anunciado al que habla con vosotros penalmente. ¿Acaso ha venido siquiera a pedir perdón y siguen predicando? Gloria al Señor.
en la presencia de Dios, ¿qué cosas son? Hipócritas. Gloria al Señor. Ellos me sacaron una orden de captura, me hicieron una denuncia falsa, donde finalmente me dieron la razón ahí. ¿Han pecado o no han pecado? Han pecado. Yo los perdono, públicamente le digo que los perdono, pero ellos nunca han venido a pedir perdón, nunca han reconocido su pecado. ¿Usted cree que la oración de ellos llega? No llega. No llega a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un problema con la iglesia Pentecostal La Cosecha, que es la iglesia del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Yo les perdono, y lo digo públicamente, les he perdonado y les seguiré perdonando, porque la Biblia dice que hay que perdonar al que te ofende. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 7 veces 7. 70 veces 7. Jesús ha venido para redimir. Gloria al Señor. Había un hombre que, gloria al Señor, que cualquiera que ofendía a este hombre es Caín. Cualquiera que lo ofendía 7 veces iba a ser vengado. Jesús vino para traer la misericordia, para traer, gloria al Señor, la justicia. Entonces nosotros ya no buscamos venganza 7 veces, sino al contrario perdonamos 70 veces 7. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Nosotros no nos vengamos de nadie, porque la Biblia dice, gloria al Señor, no venguéis vosotros mismos, sino dejar la venganza a Dios, porque está escrito, mía es la venganza, dice el Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria al Señor. Entonces, cuando oramos hay que estar en comunión con todos, y si ofendió a alguien, busque usted y pídale misericordia, porque eso dice la Biblia. Cuando estés orando y te acuerdas que tienes algo con alguien, ve y reconcíliate, deja allí tu ofrenda en el altar, y ve y reconcíliate, y luego vienes y presentas tu ofrenda delante de Dios. Gloria a Jesús y a su nombre. Versículo, gloria al Señor, 5. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que es celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Ya su nombre. Gloria al Señor. Ahí está la palabra de Dios. Te pone un ejemplo de alguien que está llegando y, gloria al Señor, y va y toca a la medianoche y le pide algo. El de adentro le contesta, no me oportune, estoy con mis hijos durmiendo. Pero por ser su amigo sale y le da lo que le ha pedido. Y el Señor dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Gloria a Jesús. Y luego habla de un padre de familia, gloria al Señor. Aleluya. Dice, gloria a Jesús, ¿qué padre de familia si su hijo le pide pan le da una piedra? Si su hijo le pide pan, ¿qué le da usted a su hijo? Pan. Gloria al Señor. O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Usted cuando su hijo le pide pescado, ¿qué le da? ¿Pescado o una serpiente? Le da pescado. Gloria al Señor. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. No le va a dar un escorpión, le va a dar huevo. ¿Quién vive? Y aquí viene lo bueno. Pues si vosotros siendo malos, ¿cuántos somos malos? Levante la mano.
Algunos son buenos, ¿eh? Todos somos malos. Acuérdese. Acá no hay bueno, no hay decir que el pastor es bueno. Acá no hay buenos. Gloria al Señor. Sepa lo que dice la palabra de Dios. Si vosotros siendo, ¿qué cosa? El Señor nos estará ofendiendo, nos estará asustando, nos estará alguna cosa. No, nos está diciendo la verdad. Nosotros somos malos. Acuérdese de eso, para que usted no piense que usted es bueno. Usted puede estar caminando a la vida eterna, puede estar lleno del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que usted ya es bueno o buena. Nosotros somos malos. Y a pesar de que somos malos, nos dan acá. Como yo soy malo, le doy con la otra. No, le pongo la otra. Eso hace el que está caminando a la vida eterna. Pero eso no quiere decir que somos buenos. Mi enemigo tiene hambre, está con hambre y yo tengo para darle comer, le doy de comer. ¿Soy bueno? No soy bueno. Somos malos. Gloria a Jesús. Nosotros somos ¿qué? Malos. No lo digo yo. Lo dice el Creador, lo dice Dios. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre que está en los cielos nos dará el Espíritu Santo. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. A los que le pidan. Gloria a Jesús. Ahora la Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Para que Dios dé el Espíritu Santo, gloria al Señor, es porque estamos obedeciendo. Le pedimos que nos dé el Espíritu Santo. Él nos va a dar cuando nosotros le obedecemos. Gloria al Señor. No le obedecemos, nos puede llegar un espíritu de error. Y eso hay muchísimos creyentes que dicen aleluya, gloria a Dios, y hablan lenguas, danzan, pero no hay milagros. ¿Por qué no hay milagros? Porque ese no es el verdadero Espíritu Santo, sino un espíritu de error, un espíritu carnal. Gloria a Jesús y a su nombre. Si vosotros sabéis dar si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará el Espíritu Santo a los que se lo. Eso tenemos que pedirle. ¿Cómo lo pedimos? En oración. En oración. Gloria al Señor. Pedimos. Señor, ten misericordia, dame tu Espíritu Santo. No quite de mí tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de mi salvación. Gloria a Jesús. Y el Señor nos va a dar. Pero cuando nos da, cuando estamos en obediencia. ¿Quién vive? Pero el hecho que estemos en obediencia no quiere decir que somos buenos, porque la Biblia dice que no hay ningún bueno en la tierra. El Señor Jesucristo, cuando alguien le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para entrar a la vida eterna? El Señor Jesús, antes de decirle qué debía hacer, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Porque este hombre rico le dijo, maestro bueno, le dijo, maestro bueno, dime qué debo de hacer para entrar a la vida eterna. ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo. En la tierra no hay ningún bueno. ¿Quién vive? Él mismo se incluía y Jesús no era malo. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Pero ¿por qué somos malos aquí en la tierra? Por la carne, pues. Esta carne nos corrompe. ¿Entiende? El mismo Señor, si es posible, quita esta copa de mí. Si es posible, Señor, que no muera. Gloria al Señor. Que no muera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si no hay otra manera de salvar a la humanidad, no me queda otro remedio sino obedecer. Mi carne no quiere, pero mi alma está sufriendo. Gloria a Jesús. ¿Entiéndenos? El alma sufre cuando tenemos que hacer algo de Dios, pero la carne se opone. Entonces el alma se aflige. ¿Quién vive? A su nombre. El problema está que nosotros no sentimos el alma. Gloria al Señor, cuando estamos en la carne no lo sentimos, pero el que conoce la palabra de Dios sí se da cuenta. Gloria al Señor. El que conoce la palabra de Dios, cuando usted quiere, lo primero que se acuerde es de su alma. ¿Quién vive? Se alejó de Dios, acuérdese que su alma está sedienta, como dice el Salmos 42. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Gloria a Jesús. Mi alma está sedienta, tiene sed del Dios vivo. ¿Quién vive?
Y ahí todo ese capítulo habla del alma. Gloria a Jesús. Ahí habla, todo ese capítulo habla del alma. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Es un creyente que se apartó del camino de Dios. Y él se acuerda cuando llegaba a la congregación, a un lugar, y alababa con la congregación a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová, porque aún he de alabarte. Gloria a Jesús. En otras palabras, me volveré a Jehová, y Jehová me alimentará mi alma, y voy nuevamente a retomar lo que estaba haciendo. ¿Quién vive? Vamos ahora a Efesios capítulo 6. ¿Qué es lo que debemos de hacer para, gloria al Señor, aleluya, para fortalecernos? Porque tenemos un enemigo. El Señor Jesús dice, orar y velar para que no entréis en tentación. Gloria al Señor. Hay un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y vamos a ver cómo se llama ese enemigo, porque aquí lo dice. ¿Ya encontraron? Efesios capítulo 6, versículo 10 adelante. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Quién es el que acecha? El diablo. El diablo. Y el diablo es un espíritu que no lo vemos. Y Dios también es Espíritu Santo que tampoco lo vemos. Pero los dos están. Y cuando nosotros oramos nos estamos acercando a Dios y alejándonos del diablo. Nosotros no oramos, Dios se comienza a alejar y el diablo se comienza a acercar. Y el diablo se aprovecha de la carne. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y el apóstol Pablo aquí nos aconseja a la iglesia y dice, por lo demás, hermanos míos. Así se expresa Pablo, hermanos míos. ¿Cuántos somos hermanos de Pablo? Levante la mano. Y también del Señor Jesucristo, porque dice él que él es el hermano mayor. Gloria a Jesús. ¿Jesucristo era hijo de Dios o no? ¿Es hijo de Dios o no? ¿Y nosotros somos hijos de Dios o no? Por eso que somos hermanos. Hermanos del Salvador del mundo, y debemos de imitarlo a él. Por eso Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y debemos de padecer también como él padeció. Dice Filipenses que no es necesario solamente creer en Jesucristo, sino padecer como él padeció. Gloria a Jesús. ¿Está escuchándonos? Somos hermanos, tenemos que tener el mismo sentir. Él sufrió por la causa de Dios, nosotros también debemos de soportar las pruebas, las luchas que tenemos. ¿Quién vive? Pero Dios lo ensalzó. Gloria a Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Jesús. Y si nosotros vencemos, nos sentaremos en el trono que se sentó el Señor Jesús, porque esa es la promesa de Dios. El que venciere se sentará conmigo en el trono de mi Padre. ¿Quién vive? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria a Jesús. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Por eso es que cuando alguien se levante contra nosotros, no es la carne de esa persona, y nosotros no tenemos que utilizar la carne para responderle. Es el espíritu del demonio, y nosotros que tenemos el Espíritu Santo tenemos que utilizar el Espíritu Santo, y para eso tenemos que estar orando, para que Dios nos unja con su poder, y cuando el diablo nos acecha, inmediatamente en el nombre de Jesús, sin utilizar la carne sino la palabra, el diablo va a ser derrotado. Gloria a Jesús. ¿Está escuchándonos? El espíritu inmundo viene a usted y usted le contesta con la carne, el espíritu inmundo se va a aprovechar. Que nuestra lucha no es contra carne,
Al utilizar usted la carne, usted está dejando de utilizar la armadura de Dios. Está dejando de utilizar el poder de Dios. Usted se niega y utiliza el poder de Dios, entonces ya hay una batalla entre Dios y el diablo, y el que va a ser derrotado es el diablo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El diablo. ¿Quién vive? ¿Está escuchando, no? El mundo entero está bajo el maligno. Entonces nuestra lucha no es carnal. Por eso usted no se vaya contra nadie carnalmente. Usted váyase contra el demonio, contra el diablo. Y para eso esté con la armadura celestial. Gloria a Jesús. Si no está lleno de la armadura celestial, no se mete en pleito, le aconsejo. ¿Quién vive? A eso hay que orar. ¿Usted quiere ser salvo? Hay que orar. Para una cosa, para otra cosa hay que orar. Gloria a Jesús. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carnes. Gloria al Señor. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carnes, sino contra principados. Hay principados. El diablo no es solamente diablo o un tipo de demonio, no, hay diferentes rangos de demonios. Gloria al Señor. Así como en la iglesia hay diferentes, hay nuevos convertidos. Gloria al Señor. Hay miembros, ya un poquito más. Hay colaboradores, un poquito más. Hay diáconos, un poquito más. Hay pastores, ya un poquito más. Gloria a Jesús. Y el diablo también es así, pues. El diablo también es así. Hay demonios, gloria al Señor, débiles, que a veces cuando el enfermo entra por aquí, el demonio ya está saliendo. Y la persona dice, cuando yo entré por aquí, mi dolor desapareció. ¿Por qué? Porque es un demonio de bajo rango y no soporta. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Pero hay demonios que sí presentan batalla. Incluso vienen acá gritando el diablo y dicen, no voy a salir, y hay una batalla, a veces hasta de media hora para echarlo fuera. ¿Por qué? Porque eso ya son otro tipo de demonios, son rangos. Gloria a Jesús. Como dice aquí la palabra de Dios, ¿qué cosa hay? Gloria al Señor. Dice, hay principados. Gloria al Señor. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén. Huestes, gloria al Señor, aleluya, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales que no los vemos porque son espíritus. ¿A dónde están? Gloria al Señor, en las regiones celestiales, o sea, en el aire. Gloria a Jesús, quien vive. A su nombre. En el versículo 13, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Siempre el cristiano tiene un día malo, no todos los días son malos, por supuesto, pero a veces hay un día malo que es peor que los demás días. ¿Quién vive? Entonces, ¿por qué viene ese día malo? Para que se cumpla lo que la palabra de Dios, que para ser salvos vamos a ser probados y reprobados, pero la palabra de Dios dice que Dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba Dios va a dar la salida. Amén. En otras palabras, Dios va a dar la victoria. Gloria al Señor, pero para eso usted tiene que estar firme, velando y orando. Gloria a Jesús y a su nombre. A su nombre. Estar firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hay que andar en verdad. ¿La verdad quién es? Jesucristo. Y nosotros también debemos de hablar verdad. Usted por motivo de su carne miente y ya no anda en verdad, y el diablo se aprovecha. No mienta por ningún motivo. No hay que mentir. La verdad es Jesucristo, y nosotros que somos de Jesucristo también tenemos que hablar verdad. El Señor dice, vuestro sí debe de ser sí, vuestro no debe de ser no, lo demás del mal procede. Y a su nombre, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nosotros debemos de ser justos, no injustos, practicar la justicia. Y cuando usted practica la justicia, tiene un trabajador que le paga un jornal, usted le paga a su debido tiempo. Usted no le va a dejar un día, 2 días, otros 3 días como hace el mundo, no. Si no le paga,
Aquí dice la palabra de Dios, porque ese que ha trabajado es pobre y de eso que ha trabajado vive. Y si tú no le pagas, ¿cómo va a comer? Gloria a Jesús. Santiago también habla del salario de los jornaleros, que el rico no les paga. ¿Quién vive? Nosotros no debemos hacer así. Tenemos un trabajador, hay que pagarle. Gloria al Señor. Se le paga su sueldo justo. Gloria a Jesús. Eso yo trato de hacer al menos. Acá a los hermanos se les manda a predicar, o algunos que están en la hora. Yo no digo tal, no. De repente un día, porque no he estado acá, se pasó un día de repente, pero no, yo trato de antes que se pase el día, darle lo que le corresponde. Aquí no tenemos sueldo, pero sí tenemos los que estamos las 24 horas, una ayuda pastoral. Gloria a Jesús. Llega diciembre, hay que darle conforme a ley. Llega el 28 de julio, conforme a ley también los hermanos reciben. Gloria al Señor. Acá ningún hermano que está en la hora puede decir, el pastor no me dio nada. Gloria a Jesús. De repente no le da porque me he olvidado, pero entonces para eso usted haga acordar, pues. Porque como hay varios en diferentes lugares, entonces a veces uno pues, por lo que está en todas las cosas, a veces puede olvidarse. Ya su nombre. Me hacen acordar, entonces yo le pido disculpas, perdóname hermano, toma lo que te corresponde. Gloria a Jesús. Eso hace el hombre que está caminando a la vida eterna, el hombre y la mujer, es practicar la justicia. ¿Quién vive? ¿Y qué más dice? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Gloria a Jesús. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hay que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con la fe podemos apagar los dardos que el maligno ataca. El maligno ataca, sino que usted no la ve. Cuando estamos aquí orando por los enfermos, el maligno está que tira dardos. Y esos dardos son apagados con el escudo de la fe. Demonio, tú no tienes parte ni suerte, en el nombre de Jesús te echo fuera y sal de este cuerpo y no entres más. Y tiene que salir. Gloria al Señor. Y hay que hablarle fuerte. Gloria a Jesús. Usted no le habla fuerte, es como si alguien estuviera peleando cuerpo a cuerpo, pero uno está que le hace caricias y el otro está que le mete golpe. Y el diablo no te hace caricias, el diablo te tira golpe. Y si usted no le tira más fuerte, pues lo va a vencer. ¿Quién vive? Una vez un predicador en Lima, primera vez lo habían puesto a orar, a predicar. Y predicó, qué bonito, oró por los enfermos, se sanaron todos los que estaban enfermos ahí. Y después el predicador, ¿dónde está? Y como yo pasé para un lado así en el púlpito, fue en la otra iglesia, en la iglesia de Dios Amor, cuando habían milagros. El predicador se tiraba en el piso. Oye, ¿por qué estás ahí tirado? ¿Estás durmiendo? ¿Qué te pasa? No, hermano, no puedo pararme. ¿Cómo que no puedo pararme? He orado y la gente se ha sanado y las enfermedades se han venido acá y me duele todo mi cuerpo. Gloria a Jesús. Y no puedo pararme, órame. Le oré, se sentó y se levantó. ¿Quién vive? ¿Por qué? Porque el enemigo lo estaba atacando fuerte y él lo atacó así, con una palabra suave. Gloria a Jesús. De que se sanaron los enfermos. ¿Quién vive? Pero el predicador quedó enfermo. Gloria a Jesús. Que es una batalla. Y para esto dice la palabra de Dios, gloria al Señor, tomar el yelmo de la salvación y la espada de dos, que del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Tener fe, y con la fe pagamos los dardos del maligno que te ataca. ¿Y qué más? Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada, esta es la que utilizó el Señor Jesucristo. Le dijo, escrito está, Satanás, no solamente de pan vivirá el hombre. Es la espada. Y el diablo tuvo que... Pero el diablo también sacó espada. En la segunda tentación le dijo, mira, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque también está escrito. Y también le tira la espada. También está escrito que Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Si eres hijo de Dios, arrójate. Y el Señor Jesús con la espada lo destrozó y le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esa espada que tú tienes no vale nada. Esta espada que es la verdad, esta es la que vale. Ya su nombre.
sacó espada el diablo. La palabra de Dios le sacó. Gloria al Señor. Esta es la palabra de Dios. El diablo también la sacó, pero el Señor, y listo. Se acabó. Después le ofrece riquezas igualito. Escrito está, Satanás, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás y apártate de mí. Gloria a Jesús. Y se apartó. Ya no lo tentó directamente. Ya no lo tentó. Pero eso no quiere decir que ya él se apartó y ya Jesús estaba normal. No. Una vez cuando está con Pedro, allí a Pedro se le mete para que a través de Pedro convencerlo a que no muera, que tenga compasión de él mismo, que no acontezca lo que está diciendo. Y el Señor, sabiendo lo que estaba pasando con Pedro, que el diablo se le había metido, le dijo: apártate de mí, Satanás. Gloria a Jesús. Ahí utilizó la palabra de fe, porque Jesús sabía que el diablo estaba ahí, con la palabra lo iba a sacar de Pedro donde se encontraba. ¿Quién vive? A su nombre. Dice el apóstol Pablo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. En la oración no solamente se ora para pedir para usted, para pedir cosas, para pedir el Espíritu Santo, sino también se ora por todos los santos, por el hermano, por la hermana, por la iglesia tal, por la iglesia de tal lugar. Gloria al Señor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica por el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Gloria a Jesús. Está pidiendo ahí Pablo oración también. Pablo se siente débil, así como yo también a veces les pido un ayuno, ¿sí o no? Sé que están orando por mí, pero también a veces pido un ayuno. Ahora voy a pedir un ayuno para este miércoles. ¿Quién quisiera ayunar por el pastor Córdoba para el miércoles? A ver. De repente no todos, pero los que levantaron la mano ya hizo usted un compromiso con Dios. Amén. Y agradezco a Dios porque Dios es el que le está tocando a usted para que usted ayune por nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Pablo pide oración. ¿Entiende? Eso es sentirse débil. ¿Para qué? Para ser fuerte. Me siento fuerte. No, ¿para qué voy a pedir oración si Dios está conmigo? Gloria al Señor. Nada. El que se hace fuerte es débil, y el que se hace débil va a ser fuerte. Gloria a Jesús y a su nombre. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos al reglamento rapidito, ¿ya? Tiene reglamento ahora en la página 40. Prestar y no pagar. Rapidito, leemos acá. Gloria al Señor. ¿Cuántos están debiendo dinero y no pagan? ¿Hay algunos? No. Si usted está a pedir prestado y no paga, vamos a orar hoy día por usted. Amén. Algunos no pagan porque no tienen, pero algunos sí tienen y no pagan. ¿Qué clase de cristiano es ese? Gloria a Jesús. El que no tiene para pagar, bueno, tiene al menos un motivo por qué no pagan. Pero hay algunos que deben y tienen para pagar, pero no pagan, porque actúa igualito como el que no es evangélico. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Dice la palabra, dice el reglamento interno de la Iglesia Pentecostal de la Cosecha. En la página 40 dice: prestar y no pagar. Sobre miembros que toman dinero prestado y no pagan, también obreros que prestan y no pagan. Tanto para miembros como también para ¿qué? Para obreros. Ya su nombre. Ya. Castigo obreros y miembros quedarán fuera de comunión hasta pagar la deuda. ¿Ha escuchado? Sí. Ya queda fuera de comunión. ¿Hasta cuándo? Hasta pagar la deuda. Cuando tiene y no paga. Cuando tiene y no paga. Usted debe y no tiene para pagar. Aquí también hay consejo en la palabra de Dios. Pero ahorita estamos hablando de los que no pagan. ¿Y a cuál es el consejo de la palabra de Dios? En Proverbios capítulo 6, allí habla. Has prometido tu palabra, que has enlazado con alguien y no has podido cumplirlo. Ve y humíllate. O sea, ponte a cuentas con esa persona. Eso es lo que debe hacer. Usted tiene un préstamo, pero no puede pagar porque
el diablo está luchando económicamente, de repente está pasando una prueba, le falta la fe, entonces el consejo es que usted vaya y se ponga de acuerdo con esa persona que usted ha empeñado su palabra. ¿Ya? Póngase de acuerdo, eso es lo que le dice la Biblia. Gloria a Jesús, usted haga lo que la Biblia dice, ya su nombre. Ahora usted tiene para pagar y usted se va a poner de acuerdo para que Dios no va a operar allí. Dios va a operar cuando usted no tiene y está debiendo. ¿Entiende? Pero si usted tiene, está debiendo, usted sabe que no tengo, espérame. Usted está burlándose de Dios. Gloria a Jesús, porque usted sí tiene. ¿Quién vive? Porque puede haber. Y eso se llama avarismo. Yo tengo, no pago porque tengo avaricia. Ahí viene otro pecado. ¿Entiende? Yo tengo, pero no pago. ¿Por qué? Porque tengo un espíritu de avaricia. Gloria a Jesús. Una cosa es, no pago porque no tengo. Ya, pero la Biblia no dice que se quede así, sino que vaya y se ponga de acuerdo con esa persona. Gloria al Señor. Ahora, si usted tiene para pagar, paga nomás. Aquí dice la palabra de Dios. Gloria al Señor, castigo obrero y miembro quedarán fuera de comunión hasta pagar la deuda. Salmos 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga, más el justo tiene misericordia y da. Amén. ¿Está escuchándonos? El impío pide prestado y no paga. No paga no porque no quiere, sino porque simplemente es impío y está acostumbrado así a pedir prestado y a no pagar. Gloria al Señor. Aleluya. Otro pasaje de la Biblia. Gloria a Jesús. Romanos 13. Gloria a Dios. El libro de Romanos capítulo 13 nos dice la palabra del Señor. ¿En qué versículo? 8. Desde el 7 vamos a leerlo. Gloria al Señor. Porque ¿dónde estamos acá? Ya. Gloria al Señor. Pagar a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Ahí están los dos versículos. Pagar a todo lo que debéis. Eso es el cristiano que quiere la vida eterna. Y para eso hay que orar también. Pagar a todos los que debéis, al que tributo, tributo, es impuesto al Estado. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Hay que respetar a las autoridades, hay que respetar al rey, dice la Biblia. Porque son autoridades que las ha puesto Dios. Amén. Ya, dice, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Gloria al Señor. Después, ¿a dónde estamos? Gloria al Señor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Ahí habla sobre el amor del dinero. Amén. Hasta ahí nos vamos a ponernos de pie cada uno. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor. Gloria a Dios. Algunos no pagan porque tienen amor al dinero. Si pago, me va a faltar. No, usted pague lo que debe. Gloria a Jesús. Aleluya. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Qué bonitos consejos nos da la palabra de Dios, ¿sí o no? Levante su mano para Dios, vamos a orar. Comienza a decir gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor. En el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Confirma, Señor, tu palabra no regrese vacía. Bendice a todos, Señor, que están aquí en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén.